Bueno, bienvenidos a este podcast Politiqueros. En este episodio especial nos acompañan estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Sus nombres son Juan Manuel Hoyos, José Eduardo Moreno, Víctor Julio Muñoz, Juan José Mercado y quien les habla, Camila Alejandra Pérez. Este es un espacio donde conectamos las grandes teorías del pensamiento político con los personajes y las dinámicas que han moldeado nuestra historia reciente. Hoy, en este episodio especial, analizaremos cómo se construye y ejerce el poder soberano. Y lo haremos a través de una figura clave en la política colombiana, Álvaro Uribe Vélez. ¿Es el poder entonces una herramienta personal o una estructura institucional? Desde las nociones de poder soberano de Hobbes hasta el biopoder y el estado de excepción propuestos por Foucault, exploraremos cómo esas teorías ayudan a comprender el personalismo político y el estilo de liderazgo centralizador que marcó la era Uribe. Pero no nos quedaremos ahí. En este episodio también analizaremos a Maquiavelo, considerado el padre de la política moderna, y cómo su pensamiento representa los albores de un debate fundamental entre el poder soberano y la soberanía popular. Nos preguntaremos qué rupturas y continuidades existen entre su visión y la tradición aristotélica. Así que preparen sus mentes críticas y sus preguntas incómodas, porque en este episodio conectaremos historia, teoría política y actualidad en una conversación imperdible. Ahora bien, le daremos paso a mi compañero Juan José, quien nos hablará desde la perspectiva Foucaultiana. Del poder y trayendo a colación el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, se puede ver cómo se circunscribe tanto el poder soberano de hacer morir y dejar vivir y de dejar vivir y hacer morir en una dualidad que termina siendo esencial para entender el fenómeno de Uribe Vélez en Colombia. Uribe Vélez utilizó el aparato del Estado para poder llevar una vida y un control sobre los ciudadanos de una manera mucho más meticulosa. De la misma manera, utilizó el Departamento Administrativo de Seguridad para tener una mayor vigilancia y un mayor control sobre la vida de los ciudadanos y sobre todo sobre sus opositores políticos. De esta manera, el Estado también ha manifestado en múltiples ocasiones ser responsable en cohecho de algunas de sus acciones. Del mismo modo, Uribe Vélez implementó la biopolítica bajo sus políticas de neoliberalización estatal. De esta manera, también se subsume una lógica en la cual el Estado aplica la biopolítica y a su misma vez el racismo de Estado, ya que en el marco de un Estado neoliberal se restringieron muchísimos más las políticas de bienestar y sobre todo las políticas sociales que beneficiaban o de alguna manera protegían a ciertos sectores sociales como campesinos, comunidades minoritarias que de alguna manera eran amparadas por el poder soberano del Estado. De esta manera se da a entender que el racismo de Estado se perpetuó bajo minorías identitarias y sobre todo sobre comunidades que representaban un riesgo o que subestimaban la soberanía del Estado. De esta manera, Uribe de alguna manera dejó morir a ciertas comunidades, no desde el significado completamente peyorativo de la palabra, sino de alguna manera desahuciándolos, aplicando la negligencia de Estado y de la misma manera haciendo que estos individuos no tuviesen acceso a los beneficios que otras comunidades o sectores sociales, en especial de la clase alta, tuvieron en concordancia con la seguridad y con el bienestar social. Ok, y ya conociendo la perspectiva desde Foucault, y para entender cómo esas estructuras de dominación y jerarquía se han conceptualizado desde la filosofía política, es imprescindible remontarnos a Aristóteles. Su visión no solo sienta las bases del pensamiento político clásico, sino que también nos ayudan a comprender cómo lo humano define en relación con la ética, la política y en última instancia el poder. Así que le cedo mi palabra a mi compañero Juan Manuel Ochos. Sobre la figura de Álvaro Uribe con base en algunos conceptos de Aristóteles acerca de la ciudadanía, la polis, la politeia y la ética. Primero, que en 2002, cuando Uribe resulta electo, se puede dar cuenta de cómo la crisis al interior de la comunidad política dio como resultado una confianza en una posible figura que encauzara las demandas y resolviera la crisis. Segundo, se presentó como un posible ciudadano virtuoso,
Sin embargo, es evidente que sus intereses no se alineaban con los de la mayoría de los gobernados. En este sentido, no hubo cambio de orden, no se cambió la forma de la politeia en busca del bien común de la ciudadanía, sino de sus intereses propios y de la politeia oligárquica. Tercero, sobre la ética, como ciudadano pretendiendo ser virtuoso y cumplir con su agenda política, cayó en los excesos de su cargo y de la institucionalidad, al punto de permitir que se dieran las condiciones para ir en contra de la propia ciudadanía, contra los menos iguales, y corrompió aún más el poder público, al buscar las formas, entre comillas, legales de lograr ser reelegido. Muchas gracias, Juan Manuel. Ahora, habiéndonos adentrado en la perspectiva de Aristóteles, le daremos paso a estas nuevas ideas que serán cuestionadas con la llegada de la modernidad, especialmente por pensadores como Maquiavelo, quien rompe con la visión clásica y redefine el poder desde una perspectiva mucho más estratégica y pragmática. Y para profundizar esto, cedo la palabra a mi compañero José Eduardo Moreno, quien nos hablará sobre los albores de la modernidad política en la obra de Maquiavelo y su impacto en las nociones de soberanía y poder. Para hacer un análisis del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia a partir de las ideas propuestas por Maquiavelo bajo la lupa de Gramsci, es importante determinar que Gramsci hace un análisis desde la forma heterodoxa. Esto quiere decir que en algunos puntos se acerca a las ideas propuestas por Maquiavelo, pero en otras se distancia de él. Es así que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez está lejos de pensarse como el príncipe del cual habla Maquiavelo. Pues aunque para algunos Álvaro Uribe Vélez representa al príncipe popular, no es en el sentido popular que habla Maquiavelo, ya que Álvaro Uribe Vélez sí gana elecciones, pero es un príncipe que está lejos de hacer un bien común en la sociedad, de manera que eso lo alejaría de esas proposiciones que hace Gramsci a partir de lo propuesto por Maquiavelo. Pues es importante entender que para Gramsci los cambios de la sociedad son importantes, la política económica debe ser algo significativo, ya que se empieza a realizar una unidad territorial, se produce cierta separación del Estado con la Iglesia, y en lo militar los ejércitos se hacen permanentes. En lo referente al Estado, este pretende ser unitario y no monopolizador del poder. En ese sentido, Álvaro Uribe Vélez hizo lo contrario. Estuvo cercano a la iglesia, las formas económicas se centraron en un solo nivel y realmente intentó monopolizar el poder a partir de todas las esferas del Estado. El análisis de que hace Gramsci el príncipe alcanza a notarse que el príncipe es una abstracción doctrinaria, pero la política está determinada por las condiciones materiales y las relaciones de poder en un momento histórico determinado. Según esto, lo que se presupone Maquiavelo es que ha logrado desarticular de manera brillante la política de la moral, enfocándose en la eficiencia y la necesidad del poder, de tal manera que en la perspectiva de Álvaro Uribe Vélez esto no se encuentra. Aunque muchos estiman que de cierta manera Álvaro Uribe Vélez puede terminarse como el gran príncipe porque ha ganado las elecciones, tiene gran acogida popular, eso no quiere decir que esté cercano a las aspiraciones ni a las pretendidas imágenes de que hace Maquiavelo y mucho menos a las de que entiende Gramsci a partir del análisis crítico que hace de la obra. De esta manera es importante decir que el príncipe de Maquiavelo en esta perspectiva analizada desde la mirada de Gramsci comparado con Álvaro Uribe Vélez sería una antítesis de ese príncipe que se plantea en la obra de Nicolás Maquiavelo. Muchas gracias a mi compañero Eduardo por habernos hablado desde la perspectiva de Maquiavelo. Ahora bien, entraremos a la perspectiva de Hobbes. Desde la perspectiva de Hobbes, el poder se entiende como la capacidad de un individuo para alcanzar sus objetivos. Esto puede dividirse en poder natural, que se deriva de las cualidades personales como lo son la inteligencia o la elocuencia. Y por otro lado tenemos el poder instrumental, que proviene de medios externos como lo son la riqueza, la reputación y el apoyo social.
Este marco es clave para analizar la figura de Álvaro Uribe Vélez, uno de los líderes más influyentes de la historia de Colombia. Hobbes afirma que el valor de un hombre no es absoluto como tal, como lo sabemos, sino que es determinado por la estimación que los demás le hacen de su poder. En el caso de Uribe, como tal, si lo analizamos, su valor es definido por su capacidad para responder a las necesidades más urgentes de la sociedad colombiana en un contexto de conflicto armado y crisis institucional. Su poder natural, representado en carisma, discurso y determinación, resultó traduciéndose en un liderazgo fuerte, mientras que su poder instrumental, consolidado en redes políticas y alianzas estratégicas, le permitió obtener resultados visibles de seguridad y gobernabilidad, a simple vista. Sin embargo, esta estimación de valor no estuvo exenta de controversias. Uribe supo posicionarse muy bien como un líder indispensable, pues, en la lucha contra la inseguridad, pero su estilo personalista dependía en gran medida de la percepción de los ciudadanos sobre su eficacia. A medida que centralizaba el poder y debilitaba la independencia de las instituciones, la compra de su liderazgo empezó a mostrar ciertos límites, evidenciando que la legitimidad no puede sostenerse solo en los resultados inmediatos, sino en la fortaleza de las instituciones que lo respalden. Para concluir, podemos decir entonces que desde la perspectiva de Hobbes, Uribe es un ejemplo vivo de cómo el poder y el valor de un líder son, en última instancia, una construcción social. Su legado demuestra que, como en un mercado, la valoración de un líder está sujeto a las necesidades del momento y al juicio de los demás. Pero cuando el precio de ese liderazgo incluye riesgos para la democracia, entonces la sociedad debe preguntarse si el costo es demasiado alto. Bueno, y con eso llegamos al final de nuestro recorrido por las distintas concepciones de poder, desde la visión clásica de Aristóteles, pasando por los aportes estratégicos de Maquiavelo, hasta las nociones absolutistas y contractuales de Hobbes, para finalmente adentrarnos en las críticas modernas de Foucault sobre el biopoder y el estado de excepción. Como hemos visto, el poder no es estático ni homogéneo, evoluciona con el tiempo, adaptándose a las necesidades y tensiones de cada época. Sin embargo, lo que permanece constante es su capacidad para estructurar nuestras relaciones sociales, ya sea a través de la soberanía, la dominación o la resistencia. Queremos agradecer a quienes nos han acompañado en este análisis y los invitamos a reflexionar sobre cómo estas ideas impactan nuestra realidad actual, desde las dinámicas de gobierno hasta nuestras interacciones cotidianas. Nos despedimos por ahora, pero no sin antes de recordarles que la política no es algo distante. Nos atraviesa en cada decisión, en cada relación y en cada lucha por el poder. Esto fue Politiqueros.